Hola IngeBlueCap, yo soy Omar Chávez, ingeniero de Tractime. Los rodamientos son componentes fundamentales en cualquier máquina rotativa. Sin embargo, aproximadamente el 90% de ellos fallan prematuramente. Y es aquí donde entra el mantenimiento predictivo para aumentar su vida útil. Una falla grave en los rodamientos de una máquina puede llevar a la paralización completa en una línea de producción dentro de una fábrica, provocando pérdidas económicas graves. Es por ello que la implementación del mantenimiento predictivo es importante en estos casos, pues permite predecir con anticipación cuándo los componentes de un rodamiento comienzan a presentar defectos y así actuar con una estrategia que ayude a evitar su falla prematura. Es importante destacar que los defectos en los rodamientos evolucionan con una cierta lentitud. Sin embargo, emiten señales con bastante anticipación antes de su falla funcional. Los defectos típicos que evolucionan de esta forma son rayaduras en las pistas de rodadura, rodillos o esferas, pitting, grietas, corrosión, contaminación o fluting, y debido a estos comportamientos de falla a lo largo de su vida útil, es posible clasificarlas en 4 etapas. La primera etapa es considerada de operación normal del componente, pero es aquí donde se tienen los primeros indicios del inicio del desgaste en el rodamiento, en los cuales comienzan a aparecer pequeñas rayaduras en las pistas, siendo estas muy leves, que no afectan la operación normal de rodamiento, observándose apenas en el espectro la frecuencia de rotación y posiblemente algunos de sus armónicos. Ya en la segunda etapa aparecen lecturas de vibración a alta frecuencia, las cuales constituyen el primer indicador del inicio del deterioro de un rodamiento. Estas lecturas se deben a impactos provocados por un pequeño defecto que suelen excitar las frecuencias naturales de las pistas de rodadura a alta frecuencia. Estas medidas se realizan en el espectro de aceleración en una banda comprendida entre 1 kHz y 20 kHz. En la tercera etapa aparecen las frecuencias características de los defectos en los rodamientos que veremos más adelante y sus armónicos, observándose también el deterioro de las demás frecuencias. En esta fase se debe realizar lo más rápido posible el reemplazo del rodamiento. Y finalmente, como cuarta y última etapa, es donde tenemos la fase final del rodamiento, siendo su falla funcional inminente. Cuando este se encuentra muy dañado, aparecen síntomas similares a holguras y roces, donde se manifiesta ruido de fondo detectable en aceleración a alta frecuencia en el espectro. Como ya mencionamos anteriormente, existen frecuencias características que son relacionadas con fallas típicas en las partes que componen los rodamientos. Lo que sucede aquí es que cuando un elemento entra en contacto con otra superficie del rodamiento con defectos, un impulso es provocado a través de los impactos, provocando la excitación de resonancias en el rodamiento que disminuyen debido al amortiguamiento. Estos impulsos corren periódicamente con una frecuencia que es determinada únicamente por la localización del defecto, pudiendo este ser en la pista interna, pista externa o en el elemento girante. Sin embargo, esas frecuencias son asíncronas, o sea, no son múltiplos enteros de la velocidad de rotación del eje. Por lo tanto, es necesario determinar estas frecuencias en función de los parámetros dimensionales del rodamiento. Siendo así, será necesario determinar la velocidad de rotación del eje, el ángulo del contacto entre el elemento rodante y la pista de rodadura, diámetro y número de los elementos rodantes, así como el diámetro medio del rodamiento, cuyos parámetros son ofrecidos por los fabricantes. Entonces, con cada uno de estos parámetros es que es posible determinar las frecuencias características de fallas, donde cada uno de los elementos rodantes pasa sobre un defecto en una de las pistas. Es emitido un impulso en la frecuencia de paso determinadas por las siguientes fórmulas, también llamadas BPFO y BPFI, que corresponden al número de elementos rodantes que pasan en un determinado punto cada vez que el eje da un giro completo. Por otra parte, en caso de que se tenga un defecto en el elemento rodante, este genera una frecuencia de rotación llamada BSF y corresponde al número de vueltas que el elemento rodante realiza durante una vuelta completa del eje. Tampoco nos olvidemos de los defectos de la jaula de los elementos rodantes. Cuando ésta se rompe, es posible detectar la falla de la frecuencia FTF del rodamiento, que corresponde al número de vueltas que da la propia jaula de cada giro del eje. Cuando ésta se rompe, es posible detectar la falla en la frecuencia FTF del rodamiento, que corresponde al número de vueltas que da la propia jaula por cada giro del eje. No obstante, cuando se presentan defectos en la jaula, aparecen también varias frecuencias acompañadas de un alto nivel de ruido, siendo la rotura del rodamiento ya inminente. Pero ¿cómo Tractime ayuda a los técnicos ingenieros en la detección de las fallas en los rodamientos? Con el sensor SmartTrack puedes monitorear los rodamientos de tus máquinas y determinar con anticipación defectos en los elementos del rodamiento. Lo más increíble es que no tendrás que buscar las dimensiones en las especificaciones técnicas y calcular manualmente las frecuencias características de los rodamientos.
Y es que la plataforma de Tracktian posee una librería integrada con más de 70,000 rodamientos registrados, donde dada la designación del rodamiento, las frecuencias son calculadas automáticamente, permitiendo así un análisis espectral de una gran precisión. Si quieres saber más sobre nuestra solución, en el enlace de la descripción podrás contactarnos y preguntarnos todas las dudas que tengas. Recuerda que si te gustó el video no olvides suscribirte, darle manita arriba y comparte el video con tus amigos. Nos vemos en la próxima en GeoBlueCap. Bye.